Acompáñenme hasta el final para descubrir esta intensa historia de amor entre una estudiante universitaria de tercer año y su profesora. Bienvenidos, queridos oyentes. La historia de hoy contiene momentos profundos y algo sensibles, así que tengan en cuenta este aviso antes de escuchar. Si les gusta el contenido, no olviden darle like y suscribirse para seguir apoyando y motivándome a traer más historias apasionantes. Gracias por estar aquí y acompañarme. No me gustan las clases matutinas. No es porque odie la materia, sino por la sensación de pesadez al tener que arrastrarme hasta el aula mientras los vientos matutinos de Ciudad de México siguen siendo fríos. Pero esa mañana fue diferente. Llegué a clase más temprano de lo habitual, en parte por curiosidad, en parte porque nadie quería llegar tarde el primer día con la nueva profesora. El aula, Salón 304, estaba llena de gente. Todos hablaban sobre la nueva profesora, la profesora Antonia Jéssica, de quien nadie sabía mucho más allá de que había enseñado en una prestigiosa universidad de Guadalajara. Me senté en una fila del medio, observando en silencio a mi alrededor. Un grupo de estudiantes varones en la última fila comenzó a hablar y reír en voz alta. Eran los mismos de siempre, esos tipos de tercer año que disfrutaban de hacerse notar frente a los nuevos profesores, una rutina aburrida que ya era demasiado predecible. La puerta se abrió. Nadie prestó atención de inmediato, hasta que el sonido de unos tacones resonó con determinación sobre el suelo de baldosas. Ella entró con una seguridad innata, dejando su maletín sobre la mesa con precisión, sin movimientos innecesarios. Era más joven de lo que había imaginado. Quizás no llegaba a los 40, alta, con el cabello negro largo recogido en una coleta baja y unos ojos marrones profundos pero difíciles de descifrar. Llevaba una camisa blanca sencilla pero elegante, con las mangas ligeramente remangadas, dejando al descubierto su muñeca adornada con un reloj plateado. Un extraño silencio se apoderó del aula cuando su mirada recorrió el salón. «Buenos días». Su voz era clara, llena de confianza pero sin rigidez. Desde la última fila, el grupo de chicos rió entre dientes. Uno de ellos, Carlos, se reclinó en su silla con una sonrisa burlona. «Profesora, ¿está segura de que no se equivocó de aula y entró en una clase de primer año?» Algunas risas se esparcieron por el aula. Fruncí el ceño. Había visto a muchos profesores perder el control en situaciones así, pero ella era diferente. No respondió de inmediato, solo miró a Carlos y sonrió levemente. «Si me equivoqué de aula y esta es una clase de primer año, ¿entonces qué haces tú aquí?» Las risas en el aula se extinguieron al instante. Carlos se sonrojó, tratando de esbozar una sonrisa forzada, sin esperarse una respuesta tan rápida. Ella continuó. «Soy la profesora Antonia Jéssica y a partir de hoy seré su docente. No me importa en qué año estén, solo me importa cómo se comportan en mi clase». Algunos estudiantes asintieron en silencio, impresionados por la forma en que manejó la situación. Desde aquel día, por alguna razón en particular, me sentí atraída por la profesora Antonia Jéssica. Tal vez por su seguridad al hablar, por la manera en que resolvía cualquier situación con sutileza, sin necesidad de imponer dureza. O tal vez fue su voz, grave, clara, pero, sin ser severa, lo que me hizo no poder apartar la mirada de ella. Comencé a prestar atención a cada palabra que decía, pero no solo al contenido de sus clases. La observaba de una manera que hasta yo misma encontraba extraña. Me fijaba en cada uno de sus gestos, cómo pasaba las páginas del libro con delicadeza, cómo giraba el bolígrafo entre sus dedos cuando estaba pensando, o cómo fruncía ligeramente el ceño
cada vez que un estudiante le hacía una pregunta difícil. Incluso noté su postura, la elegancia que emanaba en cada movimiento. Tenía una forma de enseñar cautivadora, que iba más allá de simplemente leer el contenido de los libros. Explicaba todo con ejemplos prácticos y, a veces, con un toque de humor sutil que hacía que toda la clase se riera. Pero yo no reía por el contenido de la lección, reía porque me gustaba escucharla hablar. Cada día de clase se convirtió en algo que esperaba con ansias. Elegía un asiento más cerca de su escritorio, no porque fuera una estudiante ejemplar, sino simplemente porque quería verla mejor. Empecé a notar pequeños detalles. Tenía la costumbre de tomar un sorbo de café de su taza negra de cerámica antes de comenzar la clase. Siempre escribía con bolígrafo de tinta azul, nunca usaba negro o rojo. Incluso me di cuenta de que, cuando estaba concentrada, solía golpear suavemente la mesa con las uñas en un ritmo inconsciente. No sé en qué momento exacto sucedió, pero en el aula, mi mundo comenzó a girar solo alrededor de ella. Pero no fui la única en notarlo. Un día, justo después de terminar la clase, mientras guardábamos nuestros libros, Paola, una compañera de clase, se inclinó hacia mí de repente. ¿Te gusta la profesora Jessica? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué lo dices? Intenté sonar indiferente, pero mi voz se quebró un poco. Paola sonrió con complicidad. Porque la miras de una manera en la que nadie más en la clase lo hace. No sabía cómo responder. ¿Debería negarlo o admitirlo? Pero, antes de que pudiera decir algo, Paola se colgó la mochila al hombro y se encogió de hombros con un aire juguetón. Solo es una observación, pero si de verdad te gusta, buena suerte. La vi salir del aula y sentí mi corazón latir un poco más rápido. ¿Acaso había sido demasiado obvia? ¿O simplemente ya no podía ocultarlo más? Desde las palabras de Paola empecé a darme cuenta de una verdad innegable. Estaba enamorada de ella. No era solo la admiración común de una estudiante hacia su profesora, era algo más fuerte, más profundo, casi como una dulce obsesión de la que no podía escapar. No podía controlarme. Cada vez que ella salía del aula, buscaba la forma de seguir sus pasos. Durante los descansos ya no me importaban las conversaciones triviales de mis amigos. Mi mirada siempre la buscaba, observando cada uno de sus movimientos, cada vez que se recogía el cabello, cada vez que levantaba su taza de café hasta los labios. Ella no sabía que yo la observaba desde lejos. Cuando terminaban las clases, en vez de regresar directamente a la residencia como de costumbre, me quedaba más tiempo en la universidad, fingiendo leer o revisar mis apuntes, solo para tener la oportunidad de verla salir de su oficina. Y entonces, un día, la seguí en silencio. No con malas intenciones, solo quería saber un poco sobre su mundo fuera del aula. Quería saber a dónde iba después de salir de la universidad, qué cafés le gustaban, si tenía la costumbre de pasear por el parque. Mantuve suficiente distancia para que no notara mi presencia. Caminaba despacio por la acera entre la multitud de Ciudad de México. Después de un rato, giró en una calle más pequeña donde había edificios de apartamentos tranquilos, escondidos entre el bullicio de la ciudad. Me detuve en una esquina, con el corazón latiendo con fuerza al verla abrir la puerta y entrar en su departamento en el tercer piso. No cerró la puerta de inmediato. Se quedó un momento en el balcón, con la mirada perdida en la calle, completamente ajena a que alguien la miraba con devoción desde abajo. Me quedé ahí, sin apartar la vista. En ese instante, sentí que todo lo demás a mi alrededor se desvanecía. Solo estaba ella, en aquel balcón, bajo la luz dorada del atardecer, hermosa como algo
que no pertenecía a la realidad. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo cuando se apartó del balcón y cerró la puerta, me di cuenta de que mi corazón ya le pertenecía por completo. Aquellas noches frente a su apartamento se convirtieron en una rutina de la que no podía escapar. No entendía por qué me sentía tan atraída por ella, solo sabía que cuanto más la observaba, más quería acercarme a ella. Pensé que estaba siendo cuidadosa manteniendo la distancia, pero me equivoqué. Ese día, como siempre, estaba en la calle habitual, mirando su balcón en silencio. Pero esta vez, cuando ella se apartó, no me fui inmediatamente como solía hacer. Me quedé unos segundos más, como si solo verla un instante más pudiera hacer que mi corazón latiera con más fuerza. Y entonces ocurrió lo inesperado. Cuando intentaba encontrar una forma de irme sin llamar la atención, la puerta del edificio se abrió de golpe. Ella estaba ahí, mirándome directamente. Me quedé paralizada. Mi corazón parecía estar a punto de salirse de mi pecho. No parecía enojada, ni siquiera sorprendida. Su mirada era serena, pero sentí que podía ver a través de mí. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome? No pude responder. ¿Qué podía decir? ¿Una disculpa, una excusa o incluso una confesión? Pero ninguna palabra salió de mi boca. Solo pude quedarme allí con el rostro ardiendo, mirándola con torpeza. Pero lo que más me sorprendió fue que no me reprendió. «Entra». Creí que había oído mal, pero no. Realmente me estaba invitando a entrar. No entendía qué estaba pasando, pero mis pies se movieron por sí solos, siguiéndola hasta su departamento. Su hogar era sencillo pero acogedor. Había una gran estantería llena de libros, un pequeño sofá y una mesa de madera junto a la ventana. Todo tenía un aire elegante, exactamente como ella. Ella no me preguntó nada más. No hubo interrogatorios ni reproches. Simplemente me sirvió una taza de café, la colocó frente a mí como si ese gesto fuera una justificación para mis acciones. «Siéntate». Obedecí sin protestar. Se sentó en la silla frente a mí, me observó por un momento y luego, de repente, sonrió suavemente. «En realidad me di cuenta de ti hace mucho tiempo». Estuve a punto de derramar el café al escuchar esas palabras. ¿Ella lo sabía? Se recostó en la silla, girando suavemente la taza de café entre sus manos. Solo que no dije nada. Quería ver hasta cuándo ibas a seguirme. Sentí mi rostro arder. No sabía si debía sentir vergüenza o alivio, pero había algo seguro. No podía leer sus pensamientos en ese momento. Hablamos durante un largo rato, pero, curiosamente, nadie mencionó el hecho de que la había estado siguiendo. Conversamos sobre cosas triviales, sobre la universidad, sobre los libros que le gustaban, sobre el café que preparaba con sus propias manos. No marcó distancia entre nosotras ni me hizo sentir que había hecho algo malo. Desde aquel día, comencé a visitar su casa con más frecuencia. Al principio, me decía a mí misma que era solo para estudiar, pero poco a poco entendí que no solo quería aprender, quería estar cerca de ella, y quizás ella también lo sabía. Ese día, como cualquier otro, volví a su casa. Ya no necesitaba inventar excusas para estudiar o hacer preguntas sobre la materia, porque tanto ella como yo entendíamos que no iba solo por eso. Me había familiarizado con aquel apartamento pequeño, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana, con el aroma persistente del café en el aire. Pero ese día, algo era diferente. No podía explicarlo con palabras, pero había una especie de tensión invisible que lo envolvía todo, una tensión suave, pero vibrante. Acababa de preparar café y, como de costumbre, dejó una taza sobre la mesa. Yo, como siempre, me senté en silencio, observándola, pero esta vez, en lugar de sentarse frente a mí,
Caminó hacia la estantería como si buscara un libro, y entonces todo sucedió demasiado rápido. Se giró justo en el momento en que yo también me puse de pie. Ninguna de las dos se dio cuenta de lo cerca que estábamos hasta que chocamos accidentalmente. Escuché su respiración entrecortarse. Yo tampoco podía respirar con normalidad. Instintivamente mi mano se apoyó en su brazo para mantener el equilibrio y de pronto estábamos mirándonos directamente a los ojos. Los tenues rayos de sol reflejaban en sus profundos ojos marrones, haciéndolos aún más hipnóticos. No pude apartar la mirada. Podía sentir su calor, una cercanía que nunca antes había alcanzado. El mundo entero pareció sumergirse en un silencio eterno. No sé qué me impulsó a hacerlo. No sé si fue un acto de valentía o simplemente el resultado de haber anhelado este momento por demasiado tiempo. Pero dejé de pensar. La besé. Sentí cómo se tensó por un breve instante, sorprendida. Pero no me apartó, ni intentó evitarlo. Y entonces sucedió lo que menos esperaba. Me devolvió el beso, sin dudas, sin vacilaciones. Solo emoción, pura y sin filtro. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando nos separamos ligeramente, su mirada seguía fija en la mía. No dijo nada, y yo tampoco. Pero entendí que todo había cambiado. Desde aquel día, ya no era solo una estudiante que visitaba su casa para estudiar. Era alguien que había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. El tiempo siguió su curso, como si estuviera escrito en algún destino predeterminado. Cada 2 semanas volvía a su casa. Al principio me convencía de que tenía una razón para ir, una lección que no comprendía, un tema que necesitaba aclarar. Pero con el tiempo ya no necesitaba ninguna excusa. Nos habíamos acostumbrado a la presencia de la otra. Las tardes en aquel pequeño apartamento siempre tenían un calor especial. No hacía falta hablar mucho ni apresurarse. Solo bastaba con saber que estábamos en el mismo espacio, compartiendo momentos que nadie más podía tocar. Me gustaba mirarla en los instantes más simples. Cuando se sentaba junto a la ventana, con un libro en las manos, la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. Cuando pasaba las páginas con suavidad o cuando sonreía ligeramente al encontrar algo interesante en su lectura. También me gustaban esos momentos en los que nos sentábamos una al lado de la otra, sin necesidad de hablar, pero aún así entendiendo los pensamientos de la otra. Nuestras conversaciones a veces giraban en torno a cosas pequeñas, una película que había visto recientemente, un libro que yo había encontrado en su estantería por casualidad o simplemente preguntas al azar sobre la vida. Y luego, había momentos en los que sentía algo que no podía expresar con palabras. Su mirada se detenía en mí, profunda, como si estuviera descubriendo algo en mi interior que ni siquiera yo había reconocido antes. Sentía mi corazón latir más lento, como si se dejara arrastrar por aquella atmósfera tranquila. Las veces en que se sentaba más cerca de mí, podía sentir que había una conexión invisible entre nosotras. En esos momentos no decía nada, simplemente dejaba que las emociones me guiaran. El primer beso llegó con la misma naturalidad que una brisa suave. No hubo prisa ni vacilación alguna. Sentí que ella aceptaba mi presencia de una manera que nunca había imaginado. Después de aquel día, nuestras reuniones ya no se sintieron incómodas. Seguíamos conversando como siempre, compartiendo el tiempo en aquel pequeño apartamento. Pero yo sabía que, a partir de ese momento, todo había cambiado. No hubo promesas ni etiquetas claras. Solo sabía que estaba ahí, junto a ella, y ella nunca me había rechazado. Aquel día, como siempre, estaba en su apartamento disfrutando de una tarde cálida junto a ella,
entre tazas de café y conversaciones sin rumbo fijo. Jugaba distraídamente con mi teléfono, deslizando los dedos sin un propósito claro sobre la pantalla, cuando de repente la puerta se abrió. Me sobresalté. Un hombre entró, vistiendo un uniforme militar. Era alto, de rasgos marcados, con una mirada aguda pero sin una pizca de amenaza. Se detuvo por un instante al verme, claramente sorprendido. Me puse de pie de inmediato, sintiéndome incómoda. Ella nunca me había dicho que esperaba a alguien. Mi profesora, en cambio, no parecía ni sorprendida ni incómoda. Solo sonrió, una sonrisa ligera, pero con cierto aire distante. «Él es Ricardo, mi esposo», dijo como si fuera una simple presentación. Me quedé completamente en shock. ¿Esposo? Jamás se me había pasado por la cabeza esa posibilidad. ¿Ella estaba casada? Mi expresión de sorpresa hizo que Ricardo soltara una leve carcajada. Tal vez estaba acostumbrado a ese tipo de reacción. Entró en la casa, se quitó el sombrero y me extendió la mano de manera educada. «¿Eres estudiante de Antonia?». Asentí levemente y traté de sonreír con naturalidad. «¿Sí?». Él sonrió con amabilidad. No es muy común que los estudiantes visiten la casa de sus profesores, pero supongo que debe ser una alumna muy dedicada. No supe qué responder, así que solo asentí de nuevo. Ella no dijo nada más. Simplemente se giró para preparar otra taza de café, como si estuviera completamente acostumbrada a la presencia de aquel hombre. Su esposo era una persona abierta. Me invitó a sentarme y comenzó a hablarme sobre su trabajo. Lo escuché con atención porque, en el fondo, sentía una extraña sensación de empatía por él. Era un militar, pasaba la mayor parte del tiempo en su unidad y solo podía volver a casa una vez al mes. Me habló sobre misiones difíciles, sobre los días lejos de casa, sobre las veces que se había perdido momentos importantes con su familia. Y de pronto sentí culpa. ¿Estaba irrumpiendo en un matrimonio en el que nunca debía haber entrado? Pero cuando Ricardo se fue, cuando la puerta se cerró detrás de él, miré a mi profesora y entonces ella comenzó a hablar. Por primera vez me contó sobre su matrimonio, un matrimonio que solo existía en el papel. «Él me traicionó primero», dijo, con una voz carente de emoción. Desde entonces dejé de preocuparme por mantenerlo. Me quedé en silencio. Pensé que sentiría culpa por Ricardo, pero no sentí nada. Tal vez porque, en el fondo, ella nunca le había pertenecido. Después de aquel día, demasiados pensamientos inundaron mi mente. Dejé de ir a su casa con tanta frecuencia. Esas tardes familiares desaparecieron. Ya no esperaba sus mensajes como antes. No estaba segura de qué estaba evitando, a ella o a mí misma. Mi ánimo cambió. Pasé de ser una persona enérgica a volverme más callada, más distante. Mis amigos notaron la diferencia, pero nadie me preguntó nada. Y yo tampoco sabía qué responder si alguien lo hacía. Me tomó una semana intentar equilibrar mis pensamientos. Intenté convencerme de que nada había cambiado, que yo seguía siendo solo una estudiante y ella mi profesora. Pero, en el fondo, sabía que era una mentira. Ella nunca había sido una profesora común para mí, y entonces decidí irme en silencio. No hubo mensajes de despedida, ni explicaciones, ni advertencias previas. Simplemente dejé de ir. Los días siguientes, la vi seguir dando clases con normalidad. Nadie sabía lo que había pasado entre nosotras. Nadie se daba cuenta de que mis ojos la seguían buscando entre la multitud. Ella nunca me preguntó por qué dejé de ir. Solo me miró, en un breve instante, cuando pasé por el pasillo de la universidad. Una mirada que lo entendía todo, pero no decía nada. Tal vez ella también sabía que esta era la mejor opción. Seguí con mi vida, dejando que esos recuerdos se desvanecieran en el pasado,
como un sueño que alguna vez viví con intensidad. Un sueño dulce, pero lleno de contradicciones. Y ella seguía siendo ella, como el primer día en que la vi. Seguía siendo profesora Antonia Jessica, pero ya no era alguien a quien pudiera acercarme. Esta historia es un viaje de descubrimiento sobre el amor, la pasión y la delgada línea entre los sentimientos personales y la realidad de la vida. El amor no es solo un sentimiento, también es responsabilidad, elecciones y madurez. La protagonista vivió una relación intensa, creyendo que podría superar cualquier barrera, pero al final comprendió que hay amores que no pueden llegar hasta el final. Hay personas a quienes amas, pero que nunca podrán pertenecerte. La aparición del esposo fue un golpe de realidad, un recordatorio de que, aunque un matrimonio esté roto, sigue cargando ataduras invisibles. Cuando amamos, es fácil dejarnos llevar por las emociones, pero al final es la razón la que nos permite avanzar en la dirección correcta. La lección de esta historia es clara. Hay cosas que no se consiguen solo con esfuerzo. A veces, irse también es una forma de protegerse a uno mismo y a la persona que amas. Madurar no es solo saber amar, sino también saber soltar cuando es necesario.